el capítulo 1. Hebreos en el capítulo 1. Recordando entonces que no podemos comprender correctamente lo que está en el libro de Hebreos a menos que y consideremos que está escrito para el pueblo de Israel. Y dentro de Israel, no solamente a los creyentes en Cristo de Israel. El libro de Hebreos está dirigido a la nación entera de Israel. Recordemos que el Antiguo Testamento, que es bastante extenso, ¿no? La parte más extensa de la Biblia, Antiguo Testamento, termina en Malaquías y luego, después de 400 años en que Dios ya no habló, entonces la venida de Cristo y el inicio de ese nuevo pacto por medio de la gracia, ya no por medio de la ley. Ese cambio hacia el nuevo pacto de la gracia está explicado en este libro, es decir, está explicado para la nación entera de Israel. Siempre recordando esto, no solo los creyentes, especialmente el resto de Israel, que en su gran mayoría fueron incrédulos rechazando a Cristo, a ellos, al país entero. Porque hay una cosa, ¿no? El pacto antiguo de la ley, cuando Moisés estaba frente al monte de los 10 mandamientos, monte Sinaí, fue entregado ese pacto de la ley a todo Israel. Pero en ese gran grupo de la nación de Israel, la mayor parte no siguieron nunca los mandamientos de Dios. Pero con ellos hizo Dios el pacto. Con todos ellos, incluyendo los obedientes, incluyendo los desobedientes, con toda la nación hizo Dios el pacto de la ley, ¿no es cierto? Y entonces ahora es similar en el libro de Hebreos, es diferente de las cartas de Pablo, porque las cartas de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios son exclusivamente para los creyentes, nosotros. Romanos, Corintios, Efesios, Timoteo, todas esas cartas es para la iglesia del Señor, nosotros. Pero Hebreos es para todo Israel, igual que en el monte Sinaí, tanto creyentes como incrédulos, y en realidad especialmente los incrédulos dentro de Israel. Por eso es diferente Hebreos, y por eso hay que tomar siempre en cuenta ese, ese contexto, ¿no?, del libro dirigido a la nación entera de Israel. No a un pueblo pequeñito de creyentes en medio de Israel, no, toda la nación de Israel, entre los cuales los que creyeron en Cristo y también los que no creyeron en él. Eso es la clave para no caer en errores al estudiar el libro de Hebreos. Muy bien, estamos en el capítulo 1 y en el versículo 13, hablando este primer capítulo de la superioridad de Cristo acerca de los ángeles. Y claro, no hay comparación entre Cristo y los ángeles, ¿no? Porque el Señor Jesús los creó a ellos. Jesús es el creador de los ángeles. Pero en el sentido humano se puede decir que que el libro de Hebreos hace una comparación entre Cristo en su sentido humano que no se puede separar nunca de su naturaleza divina. Su naturaleza humana es inseparable de su naturaleza divina, pero Él es ambas cosas. Tenía un cuerpo humano. Hasta ahora lo tiene el Señor Jesús, un cuerpo humano. Se hizo hombre al morir. Su cuerpo resucitó con un cuerpo nuevo, inmortal, eterno. Y el Señor Jesús hasta ahora tiene ese cuerpo humano. Un día le vamos a ver como ellos, y un día el Señor nos dirá: ¿quieres tocar mis cicatrices
en mis manos? ¿Quieres tocar mi cicatriz en mi costado? Porque ahí están esas huellas eternas de su muerte por nosotros. Y un día vamos a poder palpar sus cicatrices de amor por nosotros. Entonces, Hebreos capítulo 1 hace una comparación de él, es decir, como hombre, ¿no? Comparándole con los ángeles. Y el verso 3 se dice así: además, ¿a cuál de los ángeles dijo él jamás? Y estas palabras que siguen están tomadas del Salmo número 2, que no los abrimos, pero todos estos, hay numerosos versículos del Antiguo Testamento citados aquí. Esto es del Salmo 2. Además, ¿a cuál de los ángeles dijo él jamás? O sea, el Padre, ¿no? Asiéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No había podido Dios, el Padre, decirle eso a ningún ángel que se siente a la derecha de Dios, a la derecha del Padre. Eso es imposible de considerar. El diablo quiso estar a la derecha de Dios. Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, y Satanás dijo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, queriendo ocupar el lugar altísimo que solo a Dios le pertenece. Y desde aquel momento, antes de la creación del hombre, cuando Satanás tuvo ese intento de usurpar a Dios, sigue obrando hasta hoy con el mismo intento. Y es por eso que el mundo es arrastrado con ese intento diabólico, lleno de orgullo, lleno de soberbia. La soberbia de este mundo, como dice en Primera de Juan, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, no proviene del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa vanagloria del mundo proviene del intento satánico de igualar a Dios. Pero el Señor Jesús, Él no dijo: me voy a sentar en el lugar altísimo de Dios. Nunca dijo Él así. Fue Dios el que le dijo: asiéntate a mi diestra. Dios le llamó para ponerle allí, a su lado derecho, a razón de la obediencia que tuvo Cristo hasta la muerte. A razón de eso, el Padre ahora le dice: ven, hijo mío, asiéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios lo exaltó, no se exaltó él. Dios, por razón de su obediencia suprema, le exaltó. En el verso 14 nos dice: no son todos espíritus ministradores, o sea, los ángeles, enviados para ministrar por aquellos que serán herederos de salud. Y aquí tenemos, miren, esa referencia a que los ángeles hacen servicio de los santos de Dios. Y de paso, miren, explicaremos este detalle tan importante. En el Nuevo Testamento, los ángeles no llevan el nombre santos. Los que llevan el nombre santos son los creyentes en Cristo. Los ángeles, entonces, según dice aquí, están a servicio de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que creemos en Cristo, que no tenemos en absoluto ningún mérito para que Dios nos llame santos, sino que Dios ha depositado la santidad de Cristo sobre nosotros. La santidad de Cristo ha venido sobre cada uno de los que creen en Cristo.
solamente por el hecho de creer en Cristo, sin mérito alguno. Dios ha depositado en el creyente en Cristo la santidad de su santo, de Cristo y su santo Hijo. Él ha puesto esa santidad de Él sobre nosotros. Y entonces hemos sido transformados, como dice la Biblia, en santos. Ante Dios aparecemos así, como santos completamente. Somos llamados santos en todo el Nuevo Testamento. Y ahora los ángeles están al servicio de los santos. Qué interesante, qué importante esto, ¿no? Ahora debemos mencionar también, la Biblia nos da en realidad muy poca información acerca de los ángeles. Dios sabe por qué. Dios explica muy poquito en la Biblia sobre los ángeles. Gracias a Dios por eso. Dios sabe por qué. Él explica apenas un poquito sobre ellos, sobre los ángeles. Pero entre esas poquitas cosas que sabemos, aquí este versículo es importante, ¿no es cierto? El 14. No son todos los ángeles, no son todos espíritus ministradores, enviados para ministrar por aquellos que serán herederos de salud, herederos de salvación, es decir, somos herederos de esa salvación por ser hijos de Dios. Y siempre, cada día debemos ante Dios, en realidad, en el caso mío, delante de Dios, me deja absorto siempre cómo Dios nos pone en una posición que jamás nos corresponde, herederos de salvación, siendo tan pecadores, tan malvados. Siendo así, sin embargo, el perdón de Dios vino sobre nosotros. La justicia de Cristo nos fue otorgada. Hemos sido llamados santos de Dios ahora por la justicia que no es nuestra, es por la justicia de Cristo que fue depositada sobre cada hijo de Dios, es decir, sobre cada creyente en Cristo. Herederos de salud, herederos de salvación. En la versión que usamos de 1865, hay algunas palabras que ciertamente son muy pocas en realidad, son muy pocas estas palabras antiguas que es necesario explicarlas. Bueno, una de ellas es muy fácil entenderlo, pero la palabra salud en ese tiempo significaba salvación. Ahora quiere decir la salud del cuerpo, ¿no? Pero en aquellos años salud significaba salvación. Y eso es muy fácil entenderlo. Donde vemos salud está hablando de salvación. No son todos espíritus ministradores enviados para ministrar por aquellos que serán herederos de salud, o sea, de salvación. Nosotros, hombres absolutamente débiles, mortales, pecadores, seremos herederos de salvación. Y los ángeles han sido puestos por Dios para ministrar a favor de los que heredarán la salvación, es decir, de nosotros. Nunca los vemos a los ángeles, pero ahí están ministrando a favor de los creyentes. Ponemos un ejemplo que pasó esta semana. Uno de los micros, esto la cúster que le decimos, ¿no? De los chosicanos, a la altura de Yanacoto. La hermana María Curi, que está con nosotros, ella iba a bajarse allí. Entonces ella dijo, baja en Yanacoto. Pero el chofer, según dicen, dijo, agárrense todos, agárrense. No tenía frenos. Y intentó que el micro suba una parte de subida que hay ahí para tratar que pare el carro sin frenos. Subió allí, pero no se dio cuenta el chofer, había un canal y el micro se fue de frente al canal, canal muy grande, ¿no? Se clavó de cabeza ahí esa cúster en el canal de Yanacoto. La hermana había subido a ese micro
se sentó al lado de una señora embarazada y la señora embarazada le dijo, arrímese para el otro lado, porque si el carro frena muy rápido, usted se va a caer. Y la hermana le obedeció, dijo, y se sentó al otro lado, ¿no? Y eso fue protección de Dios. Y Dios utiliza a sus ángeles ministrando a favor de los creyentes, a favor de nosotros, para proteger a los hijos de Dios. No los vemos, allí están, aunque no los veamos. Y eso hizo Dios, ¿no? A través de un ángel. Nuestra hermana María no tuvo ninguna lesión de fuerte o grave, ¿no? Ninguna fractura. Y el carro se fue de cabeza hacia el canal. Había un joven que estaba, cuando la hermana recobró el conocimiento, estaba abrazada con un joven que estaba delante de ella. Tal vez el joven agarró todo el impacto y la hermana cayó encima de este joven, porque él sí estaba medio ensangrentado. Eso es lo que hace Dios, protegiendo a sus hijos. Vean, así lo hace Dios con sus ángeles. Es evidente esa protección de Dios con los creyentes. Hemos visto cómo Dios protege a Israel también, a la nación de Israel. Hay tantos casos milagrosos en las guerras de estos tiempos, no solamente los del tiempo de la Biblia, las guerras actuales a partir de 1948. Yo tengo una lista enorme de hechos milagrosos de Dios protegiendo a Israel en aquellas guerras. No alcanza el tiempo para narrar tantos milagros, pero así son esos milagros de Dios. Y en este caso, ya no solamente para la nación de Israel, para los que heredarán la salvación. Un heredero recibe algo no porque lo ganó, no porque trabajó por lo que va a recibir, no trabajó nada. Muchas veces los padres dejan una casa completita a sus hijos, los hijos no trabajaron por esa casa, los padres se sacrificaron y ahora ellos dejan todo a sus hijos gratis, digamos así. ¿Por qué razón? Porque son herederos, simplemente por ser hijos de los padres. Somos hijos de Dios. ¿Por qué recibimos la salvación? Como herederos. Heredamos la salvación, dice acá. ¿Por qué? Sencillamente porque somos hijos de Dios. Esa es la razón. ¿Merecemos ser hijos de Dios? De ninguna manera merecemos ser hijos de Dios. Es por su gracia inconmensurable que somos hijos de Dios. Por haber creído en Cristo. Esa es la única razón. Por haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Ahora pasamos al capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Por lo cual es menester que tanto con más diligencia estemos atentos a las cosas que hemos oído, porque no nos escurramos, porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de su galardón, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Y ya sabemos, ¿no? Una salud tan grande, o sea, una salvación tan grande. Y aquí, de nuevo, nos acordamos que Hebreos está escrito para la nación de Israel, para los judíos, para los israelitas, ¿ok? Entonces, cuando nos dice, atentos a las cosas que hemos oído, ¿de qué tiempo está hablando? Las cosas que hemos oído. Es decir, los judíos, las cosas que oyeron ellos. ¿Desde cuándo les empezó Dios a hablar a los israelitas? A ver, hagamos memoria, ¿no? Abraham primero, pero Abraham como el padre de Israel, claro, pero cuando Dios les empezó a hablar ya de una manera pública fue empezando con Moisés y ya a través del éxodo, ¿no? La salida de ellos en el desierto, allí. Ese es el punto del que está hablando aquí.
Las cosas que hemos oído, versículo 1, no está diciendo cuando los Pedro y Pablo predicaron el evangelio. No se refiere a eso. Por eso decimos, recordemos, es importantísimo, le está hablando a Israel. Y cuando dice las cosas que hemos oído, ¿a dónde se remonta? Al monte Sinaí. Las cosas que hemos oído desde el monte Sinaí, en el tiempo de Moisés, en el desierto, en el tiempo del Éxodo. Esas son las cosas que hemos oído que muestra el versículo 1, ¿no? A ese tiempo se remonta, por lo cual es menester que tanto con más diligencia estemos atentos a las cosas que hemos oído, porque no nos escurramos, porque no se nos vaya de nuestro corazón lo que Dios nos habló, porque no nos olvidemos de lo que Dios nos habló. En este caso, nos habló no en la primera predicación del Evangelio de Pedro, no cuando Pablo habló a los gentiles, no. Lo que Dios nos habló, los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, y cuando Dios estaba con su pueblo Israel, en el día protegiéndolos del calor por una nube, y en la noche protegiéndolos del frío, porque el desierto es muy frío en la noche, con la columna de fuego, abrigándolos Dios, protegiéndolos noche y día durante 40 años. Esa es la referencia del tiempo del versículo 1. Tengamos cuidado, dice. Otra vez nos acordamos. Está hablando a Israel, no a los gentiles nosotros. Está hablando a Israel, ¿ok? Y a Israel le dice, cuidado, pongamos más diligencia en acordarnos de lo que Dios nos habló allá en el desierto, en el Éxodo, allá en el monte de Sinaí, a través de Moisés. Eso es el versículo 1. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme, ¿ven? La palabra dicha por el Señor, ¿a quiénes? A los gentiles nosotros no, a Israel. ¿En qué momento? Aquellos 40 años en el desierto, en el Éxodo, pero no solamente allí, sino también posteriormente a través de los profetas, ¿no? La secuencia de la palabra de Dios a Israel es muy larga, empezando del Éxodo con Moisés. Luego Dios comenzó con los jueces, en el tiempo de los jueces, luego con el profeta Samuel, luego con los profetas que vinieron, todos los que están en la lista del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos esos profetas. Una larga secuencia de profetas hablándoles, no a nosotros, hablándole a Israel. Y de ellos está recordando, miren ustedes, hermanos israelitas, no hermanos gentiles, hermanos israelitas, dice Pablo, ¿no? Miren ustedes cómo Dios nos habló en el monte Sinaí, bajo fuego, cómo nos habló a través de los milagros en el desierto, cómo nos habló a través de Samuel, cómo nos habló a través de los profetas, esa larga lista de profetas. Pongamos cuidado en lo que Dios nos habló, no sea que que nos escurramos, que nos olvidemos de lo que nos habló Dios. Versículo 2, porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme, la palabra de aquel tiempo a Israel. Si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. Un tiempo diferente al de ahora. Nosotros no hemos conocido la justicia de Dios de aquel tiempo. Ellos sí conocieron
esa palabra firme en donde toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. Ellos, los de Israel, sí conocieron eso. Cuando Dios estableció el mandamiento del día de reposo, ¿no? La primera vez que Israel era ordenado por Dios a guardar el sábado como día de reposo. Y Dios estableció por Moisés, nadie trabajará en este día, ninguna labor hará ninguna persona el día de reposo. Y no solo eso, ni podrán cocinar. Así que recojan el maná el día anterior, el doble, y no se malogrará para el día siguiente, que es el día de reposo. Y siempre había algunos que no hacían caso. Bueno, la primera vez que Dios puso el mandamiento de no trabajar, estrictamente no trabajar, le trajeron a Moisés un hombre, un israelita, que había estado en el campo cortando leña. Siempre hay los que no hacen caso, cortando leña en día de reposo. Lo trajeron a Moisés, los ancianos, y Moisés dijo, vamos a consultar a Dios qué hacer con este hombre. Lo pusieron un rato en el calabozo y Moisés consultó a Dios. Y la respuesta de Dios fue, indefectiblemente sea muerto aquel hombre. Indefectiblemente sea muerto. Lo sacaron del calabozo, lo pusieron en medio de la congregación y lo apedrearon porque no obedeció el mandamiento de no trabajar. Lo apedrearon toda la congregación porque Dios así lo dijo específicamente sobre este hombre. Cuando la primera vez establecido el tabernáculo, es decir, el templo de Dios, pero de manera portátil, ¿no? Eso era el tabernáculo, era el mismo templo, el lugar santísimo de Dios, el lugar santo, pero era con carpas, era transportable porque estaban en la peregrinación del desierto. Establecido el tabernáculo, ordenó Dios a Aarón como sumo sacerdote, pero dos hijos de Aarón, el sumo sacerdote Aarón, ahora dos de sus hijos, no todos, pero dos de sus hijos, Nadab y Abiú, tomaron el incensario y se acercaron al lugar santo y ofrecieron fuego de adoración a Dios. Pero hay una cosa, Dios nunca les había ordenado ofrecer ese fuego. Y la Biblia lo llamó a eso fuego extraño, que Dios nunca les había ordenado a Nadab y a Abiú. Ellos lo hicieron por su propia cuenta, sin el mandamiento de Dios, sin las instrucciones de Dios. ¿Qué sucedió? Cayó fuego de Dios sobre Nadab y Abiú. Murieron al instante. Murieron al instante por haberse acercado a Dios ofreciendo fuego extraño que nunca les fue instruido. Esa era la justicia de Dios en ese tiempo, algo que nosotros no hemos conocido porque no pertenecemos a Israel. Aquel día cuando Dios entrega los 10 mandamientos al pueblo, Dios le dice a Moisés, ordénales que nadie se acerca al monte Sinaí, que no se acerque nadie, porque si cualquier persona está cerca del monte va a morir. No dejen animales acercándose porque también morirán. Dios habló por fuego y por rayos, y el pueblo de Israel le dijo a Moisés, por favor, no queremos oír la voz de Dios porque podemos morir. Que no nos hable Dios directo a nosotros porque vamos a morir. Que te hable a ti. Eso dijo el pueblo de Israel. Moisés, que Dios te hable a ti. Pero si Dios nos habla de una manera tan espantosa por encima del monte, podemos morir. No, por favor. Eso dijo el pueblo de Israel
porque su temor era muy grande de morir cuando Dios entrega los 10 mandamientos a su pueblo. Y nosotros tampoco hemos conocido aquellos hechos de la justicia de Dios. No estamos acostumbrados a eso. El sumo sacerdote tenía que entrar una sola vez en el año al lugar santísimo de Dios, ¿no? En el tabernáculo primero y después ya en el templo que era permanente. El sumo sacerdote le llamaban ellos el gran día de la expiación, un día en el año, muy solemne. A propósito que actualmente en Israel le llaman el día del Yom Kippur. ¿Se acuerdan la guerra del Yom Kippur, no? Le atacaron en el mes de octubre. Y ese día el sumo sacerdote ofrece la sangre de animales primero por sus propios pecados. Un cordero es degollado por los pecados de él, del sumo sacerdote. En segundo lugar, ofrece otro sacrificio por los pecados del pueblo. Y ahora, esta segunda vez, toma la sangre del animal y entonces entra, traspasa el velo el sumo sacerdote, entrando al lugar santísimo de Dios. Y eso era tan solemne que si el sacerdote salía vivo del lugar santísimo es porque Dios había aceptado la ofrenda de sangre. Ahora, ellos le ponían al sumo sacerdote primero una campanilla para saber que se movía y que todavía estaba vivo dentro del lugar santísimo. También le amarraban una cuerda en uno de sus pies, una cuerda hasta afuera, porque si él moría dentro del lugar santísimo, lo podían desde afuera jalar. Nadie entraría, porque si alguien entra, también moriría en el lugar santísimo de Dios. Eso era la manifestación de la justicia y de la santidad de Dios en un tiempo que nosotros, su iglesia, no hemos conocido, aunque sí lo tenemos en la Biblia, aunque sí podemos leerlo, y si lo leemos y lo estudiamos, conocemos ese tiempo de Dios, ¿no? Por eso nos dice el versículo 2, referente a ese momento de Israel, porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. Ahí está, esos casos que hemos mencionado, y hay muchos otros también, muchos otros casos también hay. Pero entonces, en una época del antiguo pacto de la ley, en donde toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. En cierto momento, ahí está en Números capítulo 21, ¿no? En cierto momento el pueblo de Israel comenzaron a murmurar en contra del pan que Dios les enviaba. Y dijeron, ¿hasta cuándo este pan tan liviano que Dios nos da todos los días, el mismo pan liviano? Queremos ajos, queremos cebollas, las que habían en Egipto, queremos carne. El desagrado de Dios sobre esa murmuración fue tan grande que Dios envió serpientes venenosas en medio de Israel. Y comenzó a morir, mucho del pueblo de Israel comenzaron a morir por la murmuración de ellos. En el desierto no hay en absoluto nada de comida, tampoco hay agua, pero durante 40 años, cada día fielmente les enviaba Dios comida para comer y agua para beber, directo de la mano de Dios. Cada día, 40 años seguidos. Y sin embargo, aún así, este pan tan liviano que nos manda Dios, este maná, queremos otra comida. Por lo tanto, ante esa murmuración, Dios envió serpientes venenosas y murió mucho pueblo de Israel. Esa es la característica de aquel tiempo, un tiempo diferente, el tiempo de la ley, el tiempo del Antiguo Testamento.
Ya no estamos nosotros en ese tiempo de la ley. Porque si estuviésemos en el tiempo de la ley, como los adventistas mentirosos hacen creer, entonces al hermano que no venga al culto, habría que apedrearlo, porque no cumple el mandato de Dios de estar en la casa de Dios. Entonces lo apedreamos al que no viene a adorar a Dios, ¿no es cierto? Lo cual sería absurdo. No estamos ya, como los adventistas mentirosos dicen que hay que guardar la ley. No estamos ya en el tiempo de la ley. Pero sí es necesario que recordemos, como nos dice acá, hablándole a Israel, otra vez, recordemos que Dios nos habló desde el monte Sinaí, desde el desierto del Éxodo, desde aquellos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo, etcétera, que Dios nos habló en ese tiempo con toda firmeza de su justicia. En ese tiempo toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. Y si este ministerio por medio de los ángeles, versículo 2, porque si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme. Ustedes recuerdan qué sucedió el día de la Pascua, ¿no? Era ya el último de los castigos de Dios sobre la nación de Egipto, sobre Faraón. 10 plagas, 10 castigos. Y este era el último. Entonces Dios advirtió que vendría en la noche el ángel de la muerte. Y les dijo Dios a los israelitas, en esta noche preparen un cordero de sacrificio, en esta noche de la Pascua. La sangre del cordero van a tomarla ustedes y van a pintar en su puerta donde viven. En la puerta van a pintar, en el umbral y en los costados van a poner la sangre del cordero sacrificado. De manera que los marcos de la puerta van a estar pintados con sangre, arriba y a los dos costados. Y cuando pase el ángel destructor, el ángel que mata, cuando ese ángel vea que en la puerta está la sangre, no hará daño a nadie en esa casa. Inclusive, si algún egipcio quería obedecer ese mandamiento de Dios, saben que cualquier egipcio lo hubiera podido hacer. Aún siendo egipcio, el egipcio podía sacrificar el cordero y pintar con sangre su puerta. Y el ángel matador, mandado por Dios, no hubiera matado a nadie al ver la sangre en esa puerta, incluso si la familia fuese egipcia. Pero ellos no creyeron, los egipcios, ni tampoco obedecieron. Y ese día Dios envió el ángel destructor. En la casa donde no estaba la sangre, cada primogénito de esa familia, el ángel lo mataba. No, sin necesidad de una espada ni de nada. Simplemente pasaba el ángel por ahí y el primer hijo de cada familia, el primogénito, moría en esa casa. Así fue. La casa de Faraón también. El ángel pasó por la casa de Faraón y el ángel produjo muerte al primer hijo, al hijo mayor de Faraón. Por eso dice aquí, si la palabra dicha por el ministerio de los ángeles fue firme. Ahora, versículo 3. Si eso fue así en el tiempo del pacto de la ley, si fue así, entonces, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros que ya no estamos en el tiempo de la ley? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Ya sabemos, ¿no? Una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? Nosotros que hemos pasado a estar bajo otro pacto de Dios, el pacto de la gracia. Recordando que fue entonces ese tiempo tan diferente
del que pasamos ahora. Y aquí hay algo muy importante. Dios no envió su pacto de salvación por gracia la primera vez. Dios no lo envió de frente, la salvación por gracia. Dios no dijo cada hombre, cada persona que creyese en Cristo, el Cordero de Dios, podrá recibir salvación. No. Primero, antes de manifestar su misericordia, primero Dios manifestó su justicia por medio de la ley. Y ambas cosas siempre están unidas. Por todos lados a veces ponen, hasta los choferes ponen en los carros, ¿no? Dios es amor. Pero nunca ponen al ladito Dios es justicia, porque ambas cosas son ciertas. Dios es amor. Eso dice la Biblia, Dios es amor. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor y el fuego es justicia, la justicia de Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es el fuego que devora el infierno. Esa es la justicia de Dios. Y nunca podemos olvidar que Dios es amor, sí, pero también es justicia. Por eso es que Dios primero envió a este mundo el primer pacto por medio de la ley. Porque la misericordia de Dios no se entiende si primero no entendemos su justicia. La vida eterna que nos da Dios gratuitamente por la sangre de Cristo, no podemos entender la dimensión increíble de la misericordia de Dios, sino es cuando entendemos en qué consiste el infierno. No se entiende la misericordia de Dios hasta que no entendemos la enormidad de lo que es el sufrimiento del infierno, porque eso sí es la justicia de Dios, el infierno. Ahora aquí nos dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. Dios es justo. Dios da a cada uno lo que cada uno merece. En eso Dios es justo. Y si Dios ha puesto el infierno, una cosa horrenda, ciertamente, como acá mismo en Hebreos lo dice, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo caer en recibir el castigo de Dios. Y eso es el infierno eterno, sufrimiento eterno. Entendemos cuán grande es la misericordia de Dios y su amor por nosotros. Solamente lo entendemos cuando entendemos también la enormidad del castigo del infierno. Una cosa no puede olvidar a la otra. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios, pero está escrito, pongamos atención a lo que nos ha sido dicho en el tiempo de la ley. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? La cual, habiendo primero comenzado a ser publicada por el Señor, desde el tiempo del éxodo de Israel, habiendo primero comenzado a ser publicada por el Señor en ese tiempo, entonces ha sido confirmada hasta nosotros por los que le oyeron a él mismo. Publicada por el Señor desde el tiempo del monte Sinaí y del Éxodo y de la lista larga de profetas de Israel. Allí es la referencia, comenzado primero a ser publicada, ¿no? Si Dios anunció esta salvación desde el monte Sinaí y desde el Éxodo y desde los profetas, entonces ahora sí ha sido confirmada hasta nosotros. Estamos en el verso 3. Ha sido confirmada. Primero fue anunciada allá. Ahora la misma salvación ha sido confirmada hasta nosotros
por los que le oyeron a él mismo. Y aquí hay una referencia que Pablo, el autor de Hebreos, algunos dicen, no se sabe el autor de Hebreos. Yo estoy 100% convencido de que Pablo escribió el libro de Hebreos. Hay varias pruebas de eso, hay varias pruebas de eso. No es momento de mencionarlas, pero cuando Pablo dice, por los que le oyeron a él mismo, y esto yo creo que se refiere a que Pablo no estuvo al lado del Señor Jesús mientras él estaba con sus 12 discípulos. Recordemos, Pablo había nacido en Tarso, ¿no? Una ciudad romana. Él era judío. Pablo era judío hasta los huesos, pero había nacido en el extranjero, no en Israel. Y por eso es que él dice, nos ha sido confirmada por los que le oyeron a él mismo. ¿Quiénes le oyeron a él mismo? Los 12 apóstoles principalmente. Aunque luego uno fue excluido, claro, Judas, ¿no? Pero los 12 apóstoles, a ellos es esta referencia, porque fueron los principales testigos del Señor Jesús. A ellos se refiere Pablo al decir así, nos ha sido confirmada hasta nosotros la misma salvación del monte Sinaí, la misma salvación del Éxodo y de los profetas. Ha sido confirmada, es decir, ahora, en el tiempo de Pablo, hasta nosotros, por los que le oyeron a él mismo, los apóstoles. Versículo 4, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y maravillas y con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, repartiéndolos según su voluntad. Por eso fue necesario, en primer lugar, los milagros del Señor Jesús mismo, ¿no? ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesús en un lapso de 3 años y medio? Incontables, innumerables, miles de veces hizo milagros. ¿Cuántos miles de personas fueron sanados por él? Ciegos, paralíticos, endemoniados, incluso varios muertos fueron resucitados por el Señor Jesús. Volvieron a morir, ¿no? Ya sabemos, pero fueron resucitados. Lázaro resucitó, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, etcétera. A esos milagros se refiere, versículo 4, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y maravillas. Era necesario que Dios interviniera por medio de señales y maravillas, o sea, de milagros, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ya para terminar, veamos en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Es el encuentro de Jesús con Nicodemo, este sabio de la Biblia, porque Nicodemo era un sabio de la Biblia, ¿no? Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Ahora, fijémonos en las palabras de Nicodemo. Como todo un doctor de la Biblia, Nicodemo, miren lo que dice. Rabí le reconoce a Jesús como maestro, que Rabí es maestro. Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Como buen doctor de la Biblia, del Antiguo Testamento, Nicodemo se ciñe exactamente a lo que la Biblia instruía. Y Dios mismo dijo que si alguien viene a hablar en nombre de Dios, tiene que mostrar un milagro. Porque en el milagro Dios está testificando por medio de milagro que este hombre auténticamente habla de Dios. Así que Nicodemo le dice exactamente, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estos milagros si no estuviera Dios con él. Y exactamente, eso era 100% cierto. Por esa razón Jesús hizo miles de veces esos milagros, hasta el último día de su vida los hizo. Por un lado, lo más importante de los milagros del Señor Jesús eran
No solamente por el amor de Dios a los enfermos, no solo para mostrarles amor. En realidad, la razón principal de esos milagros era, vamos a Hebreos, otra vez, Hebreos capítulo 2. Versículo 4, Hebreos 2, 4. Testificando juntamente con ellos Dios. O sea, ellos son las personas, ¿no? Los hombres de Dios. Pero el que testifica, aparte de los hombres de Dios, Dios mismo lo testifica. ¿De qué manera da testimonio Dios de este hombre que habla la palabra de Dios? Con milagros. Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y maravillas y con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, repartiéndolos según su voluntad. Entre ellos, entre diversos milagros, no solo los del Señor Jesús, sino los que siguieron llevando el Evangelio, ¿no? El milagro de las lenguas en el primer día del Evangelio, el día de Pentecostés. Y que a propósito, ahí entendemos por qué envía Dios milagros, para testificar como autenticación del que habla en nombre de Dios, lo cual ya no es necesario el día de hoy. Ya pasó el tiempo de milagros, ya terminó el tiempo de milagros. ¿Por qué? La persona que hablaba en nombre de Dios tenía que ser autenticado de Dios mismo por medio de milagros. En aquel tiempo, en aquel tiempo. Terminó Dios de hablar. No hay más profetas de Dios. No hay más apóstoles de Dios. Terminó Dios de hablar. Terminó Dios con el Apocalipsis, con revelación. No habiendo más apóstoles ni tampoco profetas, Dios no hace más milagros para testificar ni del apóstol ni del profeta, porque ya no hay apóstoles ni profetas. Ya no estamos en ese tiempo de milagros, ¿ve? Como algunos equivocadamente o con mala intención también a veces hacen creer a los creyentes, tienes que buscar un milagro, hermano, tienes que buscar el milagro de hablar en lenguas. Y si no hablas en lenguas, eres un creyente inferior. Esa equivocación tan grande le enseñan a muchos creyentes, ¿no? Y el creyente, como no entiende, entonces piensa, ¿verdad? Si no hablo en lenguas, soy un creyente de segunda categoría, ¿no? Qué tremendo error, o más exactamente qué tremendo engaño este. Ya no estamos en el tiempo de milagros, porque Dios ya terminó de hablar. Dios terminó de hablar hace 2000 años, hace casi 2000 años. Ya no hay milagros de Dios para testificar, para autenticar a ningún profeta. ¿No es así? Vamos a terminar en oración. Te damos gracias, Señor Padre bendito, por lo que está escrito en tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas en el libro de Hebreos. Es tan necesario para tu iglesia, para cada uno de tus hijos, entender lo que está allí, Señor, escrito. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.